y seguimos con un mundo convulso, lleno de situaciones muy complicadas, muy complejas. Y este año, bueno, ya ha habido varios años que se conjugan las fechas del Ramadán con el Pesach y la Semana Santa cristiana, ¿no? Y esto, cada año, lo que es que se nos olvida de un año a otro, genera conflictos serios, especialmente en Jerusalén, que es el ombligo, ¿no?, del mundo. De alguna forma, como el Señor dijo que miráramos a la higuera, ¿no?, si tenía brotes o si no los tenía, es decir, que miráramos, la higuera es Israel, ¿no? Y nos encontramos con una situación, empezó con el famoso conflicto de la explanada del templo con el muro de los lamentos debajo, y dicen, no, es que esa actuación de la policía, ¿por qué actúa la policía israelí en la explanada? Porque están tirando piedras abajo, estas cosas, ¿no? Siempre igual, ¿no? Bueno, una especie de consigna entre los musulmanes de ir con una piedra, ya sabes, en la mano, ¿no? Y bueno, pues ahí se concentraron en su Ramadán, pero para violentar, ¿no? Y taponaron la entrada pretendiendo no dejar entrar a la policía, lo cual ya es un delito, porque la policía tiene derecho a acceder a todos los lugares menos al de oración, bueno, pues al de donde entran aunque si fuera un asunto de emergencia tampoco les cortan nadie de entrar a impedir sangre, ¿no? Y bueno, pues ahí se armó la gorda, porque empezaron a tirarle las piedras a los policías y a enfrentarse con los policías, ¿no? Que al final entraron y han detenido a 400, imagínate, y hubo varios heridos y tal, pero todo esto se conjuga con que un vehículo atropelló a 6 personas, ¿no? Y que también un individuo mató a dos mujeres. A 2 mujeres, una de ellas era inglesa, israelita inglesa, ¿no? Entonces, claro, la represalia es inmediata, o sea, Israel no tiene dilación. ¿Por qué? Pues cuanto más débil se muestre, más se crece el enemigo, que está a muerte. El enemigo tiene jurado exterminio de Israel. Esa fue además, y no se me olvidará, la tesis doctoral del presidente de Palestina actual, que se ha, bueno, pues se ha moderado dentro de lo que es los radicales de Hezbollah, pues Al-Fatah, pero también tiene como consigna echar afuera al mar a los judíos. Y entonces todo esto se ha complicado con que esa disciplina de Israel bélica, justificada o no, porque nosotros no somos partidarios de los actos bélicos, pero entendiendo que las personas que no viven por fe, pues viven por armas, o sea, y donde las dan las toman, y entonces empezaron Israel se ha recibido de Líbano y de Siria, es decir, ha habido 2 frentes simultáneos. ¿No? Y entonces Israel ha lanzado un cohete contra un edificio de Siria, de Líbano y ha recibido cohetes, o sea, vamos, desde 3 puntos, ¿no? Desde 3 frentes: Gaza, sí, Líbano y Siria, ¿no? Y
Y bueno, pues Jordania, que es la que supuestamente tiene la adjudicada la administración de la explanada. Eso fue una debilidad de Moshe Dayan, cuando recuperaron Jerusalén, que la tenía la Jerusalén vieja. Fue la victoria de las tropas de élite del rey de Jordania contra Israel. Sí, lo llamaba la Transjordania, ¿no? Sí, y que era la única derrota que tuvo Israel en realidad de todas las guerras que ha tenido. Y entonces, bueno, pues resulta que todo ese territorio nunca fue palestino, lo gobernó Jordania, ¿no? Y pues Jordania llamaba a consultas a Egipto y esto y lo otro y a moverse, ¿no? Porque tiene mucho que perder Jordania en todos los sentidos. Depende turísticamente del turismo de Israel, es decir, que es un anexo al gigantesco turismo de Israel, que además es creciente hasta desbordar. La situación actual les va a parar un poco también, ¿no? Esas ínfulas de precios altísimos a los que se ha subido Israel en términos turísticos, ¿no? Y nosotros estamos afectados por eso, porque claro, enviamos grupos a Israel y a los precios en los que estaba hasta ahora no es muy accesible a las personas que tienen que hacer un esfuerzo inmenso para viajar, ¿no? Económicamente hablando. Pero sí que podemos vislumbrar que se calienta la situación. Y encima, especialmente en el Ramadán, que nos lo venden o por nos lo presentan, ¿no? Como un tiempo de búsqueda de relación personal con Dios, de reconciliación y de paz. Y año tras año, el mes del Ramadán es un año de encendido de conflictos, ¿no? Porque es que en realidad no es una relación con Dios de forma personal y amorosa, no, es un fanatismo religioso. Y no hay peor criminalidad, diríamos, sin escrúpulos que ese fanatismo de muerte al infiel, ¿no? Muerte al contrario, ¿no? Y ha sido siempre así en la historia, ¿no? Y bueno, pues se encienden los odios con los rezos y con las llamadas a la yihad que hacen los imanes, porque vamos, es que ya está claro que siguen haciendo esas llamadas porque el Corán lo exige. Es que la gente se cree que el Corán es un libro de paz, o que quieren hacer entender a los indoctos que el Islam es una religión moderada, pacífica, y que además de alta cultura, que convivió con la cultura judía y etcétera, y venga publicidad de pacifismo posible, cuando en realidad pues el Corán exige: no dejarás pasar 10 años sin hacer la yihad. El plazo máximo de una falsa paz es 10 años. Eso es lo que dice. Y nadie tiene garantía de llegar al cielo salvo los que mueren haciendo la yihad. O sea, imagínate tú qué papeleta, ¿no? Y entonces, pues, pero todo es espiritual. Sabemos que hay demonios detrás de las religiones, pero vamos, como herramientas, yo diría las herramientas más satánicas de la historia han sido las religiones. Y bueno, pues se han hecho barbaridades, ¿no? Papas que hacían guerras para conquistar territorios y proclamaban las guerras. Y cuántos curas y cuántos cardenales han bendecido los cañones, como se suele decir, ¿no? Y sí, las cruzadas también tenían mucho que ver con este tipo de cosas. Y cómo empezó el Islam, pues entrando a cuchillo en la Meca,
Mahoma para vengarse de que lo habían echado de allí. En fin, es leer la historia, pero con información objetiva. Pues oye, tú no puedes leer la historia del Islam escrita por un musulmán, ni tampoco por un cristiano radical, sino por una persona objetiva que analiza los hechos y los documentos históricos que existen en abundancia, o sea, y que se contrastan, y entonces pues en ese contraste se apoyan y van sumando revelaciones históricas. Yo creo que estamos oyendo campanas a situaciones muy graves, conflictos muy graves, porque si Israel pierde la buena relación que tenía con Rusia, que la está perdiendo, pues ojo, Rusia está profetizado que atacará a Israel, o sea, está clarísimo. Y es cojo. Pero puede suceder que nos acerquemos a la gran tragedia de Isaías 17:1 y Damasco será destruida, ¿no? Y nunca más será ciudad, ¿no? Eso nunca no se ha producido. Todavía es una profecía incumplida. Pues eso en el tiempo puede ser en un Ramadán. Puede ser, claro, perfectamente. Por eso cada año en el Ramadán los cristianos tienen que ponerse de rodillas también. Claro, también porque y pedir al príncipe de paz que gobierne. Y de hecho en este Ramadán han atacado no sé cuántas iglesias, o sea, han hecho una masacre en varios sitios, ¿no? Y bueno, pues son rumores de guerras y que anuncian el principio de dolores de lo que se va cociendo en el mundo como cumplimiento profético, ¿no? Entonces vamos a ir escuchando, por ejemplo, muy atentamente qué está pasando con Taiwán y China. Claro, resulta que la Pelosi por su cuenta se presenta en Taiwán y la presidenta de Taiwán se presenta en Estados Unidos hace poco Pero claro, la otra se presenta también porque tienen intereses fácticos tremendos debido a que Taiwán es la mayor fabricante de chips del mundo, ¿no? Un 70% de la producción mundial. Y claro, China no va a dejar que se lleven esa isla que históricamente, geográficamente, ha sido China, o sea, y de hecho ni siquiera la ONU permite que Taiwán se declare un país independiente, ni tampoco Estados Unidos se atreve a hacerlo. ¿Por qué? Porque sería ya la provocación total a China, ¿no? Entonces sigue ahí en una especie de ¿cómo se llama?, de alegalidad, pero que no... Pero curiosamente, Taiwán era la China que estaba en la ONU hasta que entró China en la ONU. Antes era un país que estaba reconocido en la ONU y lo quitaron. Estos son los equilibrios que hay. Sí, estos son los juegos mundial, de te quito a ti porque ya no me eres rentable, te has quemado, te he quemado, te he usado y ahora pongo a otro. Pero bueno, en definitiva, aquí lo que hay detrás siempre son los intereses económicos, ¿no? ¿Para qué ha ido Macron a China? Pues al final han hecho negocios gigantescos con respecto al Airbus, con respecto a... Esto es increíble, los acuerdos que han hecho. Luego sí se ha dado el pisto de invocar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania con la mediación superpoderosa de China. No, pero China impasible, no le ha dado ni la más mínima respuesta ni siquiera de que va a ir a visitar a Zelensky a Ucrania, ¿no? Porque Ucrania para Chimpi, Ucrania es un piojo, o sea, ¿no? Claro. Vamos a ser claros.
Y para Estados Unidos también. Y para Estados Unidos. Es un instrumento para todo el resto claro, de Estados del Unidos, negocio no, para que Estados ha hecho. Unidos es la herramienta para seguir enriqueciéndose. Porque ¿quién es el único que tiene beneficio de todo este conflicto? Estados Unidos no quiere que la guerra se pare, y de hecho lo terrible es que han sido descubiertos informes secretos sobre el espionaje de Estados Unidos en este asunto, en esta guerra, y la intervención directa. O sea, que demuestran que la OTAN está interviniendo directamente en Ucrania en contra de Rusia. O sea, lo cual demostraría una declaración de guerra de la OTAN contra Rusia. Esto es así de sencillo, ¿no? Y claro, pues ahora quieren saber de dónde se han filtrado esos, lo de siempre, ¿no? Uno de los problemas que van a tener los malvados que ocultan sus maldades y que durante siglos no había manera de descubrirlas, como lo de quién mató a Kennedy, aunque ya hay más que sospechas que la CIA intervino, por ejemplo. Es decir, ¿y quién está encima de la CIA? Bueno, el asunto es quién está encima de la CIA, que son los globalistas, los que sí, ahí está Soros, manejan el mundo, ¿no? Entonces, pero este documento va a ser terrible. Lo quieren a toda costa negar. Y claro, pero ha aparecido el documento, ¿no? Y bueno, Rusia ya lo dijo impertérrito. Aquí hay quienes no desean de ninguna manera que la guerra continúe, porque Rusia está abierta a un acuerdo de paz que tiene que respetar la decisión de todo el Donbass, que no quiere ser ucraniano. Y porque no quería ser ucraniano, Ucrania lo machacó, hasta prohibir que hablaran el ruso, unas persecuciones y matanzas antes de esta guerra. Y no voy a justificar a Putin y por eso. Antes de esta y antes de la anterior y también. Antes de la anterior. Y por eso no se puede justificar a Putin. Claro que no, porque eso de ojo por ojo, diente por diente, que es la ley del talión que mantiene Putin y que la mantienen todos aquellos que no tienen la misericordia de Cristo. Vamos a ser claros. Y resulta pues que bueno, pues están enriqueciéndose, vendiendo armas a tutiplén, y bueno, es que se le está agotando las existencias, ¿no? Que es uno de los problemas ahora. Han lanzado tantos... Sí, Borrell ya lo dijo, que no tienen municiones. Borrell ya dijo, hay que aumentar la producción porque se van a quedar sin armamento. Eso es, hay que aumentar la producción en favor de un caso perdido, porque, no, claro, es que vamos a ver, si resulta que un acuerdo de paz es hacer caso a Zelensky, que sigue las órdenes de sus amos, pero amos totales, amos absolutos americanos, pues ese acuerdo tendría que incluir echar para atrás todos los ejércitos, devolver Crimea, devolver el Donbass y encima aceptar un juicio penal en La Haya, que Putin aceptara un juicio penal en La Haya. En fin, su destitución y su, decapitación casi, ¿no? Entonces están locos, o sea, pero es que ¿y qué es lo que está sucediendo? Y hay que entender, la balanza se está cambiando. Antes Ucrania aquí, Rusia en el infierno. Pero ahora resulta que al reaccionar violentamente Ucrania, Zelensky, contra la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas de tendencia rusa. Pero que son ucranianas, sí. Son ucranianos, son sacerdotes ucranianos ortodoxos, está atentando contra una religión cristiana ortodoxa de Ucrania.
porque dentro de Ucrania están divididos unos ortodoxos que son pro Zelensky y otros que son pro Rusia, ¿no? Pero igual que le pasaba en el Donbass, lo que pasa es que en el Donbass era una mayoría, 80-20, por decir algo, prorrusos. Y ahora en el resto de Ucrania, pues es 80-20 pro Ucrania. Pero hay un 20 todavía por ciento que está más bien silencioso, aunque los ortodoxos en sus homilías pues son bastante, y que estaba el papa ese ortodoxo, el obispo, que el jefe estaba involucrando a sus seguidores a orar por la victoria de Rusia. Bueno, ¿y los otros qué hacen? Los ortodoxos ucranianos contra Rusia, orar porque Rusia sea masacrada. Yo tuve que intervenir incluso en la conferencia que me pidieron que compartiera con 150 pastores. Ustedes están desviados. ¿Cómo pueden orar muerte a Putin pidiendo masacrar a Rusia? ¿Dónde está el evangelio ese? Ni masacrar a Ucrania ni masacrar a Rusia. Oramos por la paz y oramos porque sean benditos los unos y los otros y perdonados ambos. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo parecido. Había evangélicos, católicos, etcétera, pero evangélicos ingleses y americanos luchando contra evangélicos alemanes y viceversa, ¿no? Y los pastores de un lado oraban para que Dios les diera puntería y victoria a unos contra sus hermanos en el otro lado, lo cual es totalmente contrario al Evangelio, ¿no? Una cosa es que cuides de las personas que están en esa tesitura, que terrible es tener que estar en una guerra y tener que estar ahí, matar para no morir, pero no, dices, oye, la victoria siempre la tiene el diablo, la muerte. Sí, no, ninguna guerra tiene victoria, ¿no? Aunque nadie vence, todos pierden. Todos pierden, pero en este caso, aquí hay que ver que el maligno príncipe de este mundo está haciendo un trabajo como inteligentísimo, con permiso de Dios, pero está instigando a la desestabilización mundial en todos los órdenes. Uh-huh. Este es el plan. Y claro, y en ese río revuelto los pescadores malvados han tumbado las acciones y lo compran todo, y después pasan a derribar otros países y otras instituciones y empresas, y a esta que la hundieron la empiezan a levantar y a levantar para revalorizarse. Y imagínate tú qué puede hacer un consorcio diabólico con billones de euros. Pues sobornar, pues instigar y comprar pirómanos. A mí que no me engañen. Todos estos pirómanos que están incendiando desde hace tiempo, yo tuve compartí una revelación sobre Moloch, principado diabólico, y cómo el fuego es un arma poderosísima y barata. Claro, y que va a ir creciendo y creciendo la piromanía en ese malvado acto del diablo de robar, matar y destruir, porque ahí cumple todo. Sí. Y entonces pues se están desestabilizando, arruinando. ¿Quién financia estos pirómanos? No, pues, es más que eso. ¿Cuánto destruyen? Millones y millones. El otro día estaba leyendo cómo Argentina tiene la mayor sequía de toda la historia. Es decir, normalmente cuando en un hemisferio hay sequía, en el otro está la lluvia torrencial produciéndose. Pero ahora mismo está ocurriendo en todo el planeta que está habiendo una desertización que está siendo propiciada, motivada desde diferentes organismos. Algo que hace un tiempo alguien nos decía, mirar los aviones que están pasando por arriba, cómo están sembrando
algo por el cielo, resulta que... Sustancias químicas, sí, sustancias... los suelos se están llenando de metales pesados que están echando con el propósito, dice, no, es que el propósito es evitar que haya tormentas graves de granizo y este tipo de cosas para que no dañen. ¿La consecuencia cuál es? Y no hay más que caminar por los campos alrededor nuestro y ver el cereal que está amarilleando en abril, lo cual es una tragedia. Pero está ocurriendo lo mismo en todos los lugares, porque está habiendo una estrategia a nivel global de apoyar y de fanatizar el cambio climático. No, y desertizar la tierra. No, pero aplicándole al cambio climático el origen. ¿Para qué? Para que el cambio climático se convierta en la... Antes era la leitmotiv, la principal inversión y preocupación. Ahora el cambio climático va a ser el lema para que todo el mundo centre sus esfuerzos económicos incluso en potenciar el cambio climático y que se acepten, pues eso, que los seres humanos coman, espero que nosotros no, por la gracia de Dios, gusanos y restos de hierbas, de verduras con ¿cómo se dice? Manipuladas transgénicas. Conclusión, pues esto todo forma parte de la obra del diablo y del plan del nuevo mundo, del nuevo orden mundial, que lo que quiere es masacrar para dominar a todo el mundo. Porque es la única manera de hacerles dependientes. Derribar embalses. Pero es que Orwell tuvo una revelación clarísima, ¿no? El gran hermano, o sea... ¿Y qué está pasando en Irlanda? Yo me maravilla. O sea, 25 años de paz, en los cuales han convivido fantásticamente católicos y protestantes que durante 30 años se tiraron a muerte, con más de 4.000 muertos, de un lado y de otro, y Inglaterra, el Reino Unido, pues de bastón de hierro implacable, cruel, que vamos, es que son las historias del abuso de poder del Reino Unido. En la situación fue terrible, pero pues se está revoltando. Yo me quedé asombrado. Manifestaciones en las que se está honrando al IRA y al bando contrario, por dos pasos. ¿Y cuál es la causa? Economía. Sí, porque era una guerra de religiones, teóricamente, aparentemente. En realidad había algo diferente. Y es curioso que, tú sabes, en Estados Unidos ha habido 2 presidentes católicos. A lo largo de la historia de los Estados Unidos solamente ha habido 2 presidentes católicos. Uno era Kennedy y el otro es el actual Biden. Que de católico tiene menos que... Bueno, católicos. Menos que el diablo que está a la entrada de cada... Este que es, bueno, acólito de Soros, que también quería comentar después eso, se va al 25 aniversario de la paz, del acuerdo de Viernes Santo, que fue lo que produjo ese tiempo de paz que dices. Curiosamente en España ha ocurrido, o está ocurriendo algo parecido. 40 años de paz, de concordia con la Constitución, está siendo bombardeada para destruirla en los tiempos actuales. Es la misma estrategia, generar polos, separar, pero enfrentar y arrasar y se va Biden y masacrar ahora y derribar economía para poseer, para pues con el gran capital estar. Tú fíjate, están comprando tierras, pero inmensas cantidades de terrenos, y no para cultivarlos,
Muchos de ellos dicen que para poner molinos de viento donde no hay viento. Y otros para poner placas solares donde, bueno... Sí, y la idea es, el propósito es reducir la humanidad a 1/3. Ese es el primer motivo. Entonces, quitan el grano. ¿Qué va a ocurrir? Lo que decías tú de comer gusanos. Olvidémonos ya de las granjas de gallinas o de pollos, porque no va a haber grano. Es decir, al quitar el grano, no va a haber grano para tener pollos. Y ¿qué es lo que come la gente más barato? El pollo, ¿no? Los pollos son todavía baratos, se come eso. No va a haber pollos, no va a haber ganado, porque no va a haber pienso. El propósito es ese. Y entonces, ¿qué? Nos van a matar de hambre. Van a matar de hambre a mucha gente. Mientras dice, oye, ya están matando de hambre mucha gente. Pero no, no en territorio occidental. Claro. Y ahora va a ser en los países de primer mundo, donde va a haber un aumento de hambre tremenda. Bueno, es uno de los jinetes del apocalipsis, ¿no? Sí, pero ese viene precisamente después de la guerra, que el primer jinete, después de la apostasía al caballo blanco, viene el jinete de la guerra. Y después de la guerra viene el hambre y luego la peste. Entonces ese es el orden, pero claro, pueden ir juntos. Sí, se van preparando, claro, conjuntando, pero estamos viendo que es así. Y lo que decía, curiosamente ayer veo una noticia, el hijo de Soros ha estado visitando la Casa Blanca. Recordemos con Obama lo que había de especial en la Casa Blanca era que hacían el Ramadán y oraciones musulmanas. Resulta que ahora lo que hace diferente el gobierno de Biden es que Soros tiene su despacho. Bueno, el hijo de Soros está en la Casa Blanca como si fuera su casa. Que no es un niño, no pensemos que el hijo de Soros es Tiene 60 años. Tiene 60 años. O por ahí, alrededor de... Por ahí andará, por los 60 años. Quiere decir que también es un personaje, sí, que ya tiene su posición, ¿no? Y están enseñoreándose, y este señor Biden es el que va de alguna forma a festejar los 25 años de paz en Irlanda, que a lo mejor se acaban. Yo creo que por ahí no va a ir el éxito del levantamiento del anticristo al final. Este movimiento no tiene una extensión hasta levantar al anticristo. Pero son señales, ¿no? Son señales de depravaciones y de aberraciones que quebrantan la humanidad, y que pues facilitan que se cree un ambiente de pánico, de terror, para que cuando se levante el anticristo todos se pongan de rodillas. Porque no van a entrar a este trapo ni China, ni Rusia, y nada menos que un montón de países en los que se están acercando a este bloque. Cuidado, con toda la prepotencia de Estados Unidos estamos preparados para vencer a China y a quien sea, ¿no? Cuidado, claro, la última maniobra de China es conseguir con Brasil todos los intercambios económicos, hacerlos en su moneda, no en el dólar. Y ahí empezará un pulso fuerte, ya lleva tiempo. Y ese pulso lo empezó Arabia Saudí en una represalia muy fuerte contra una intervención norteamericana, yo diría conflictiva, de injusticia o de abuso, y Arabia Saudí lleva comprando oro pues décadas para poner su moneda en oro. Es decir, volver a la credibilidad de la moneda. Y entonces eso está atrayendo a India.
Y Rusia tiene oro para aburrir. Todo esto, ¿qué está sucediendo? Pues que hay un acercamiento entre los que no están de acuerdo con el imperialismo norteamericano, se dan cuenta de que ese imperialismo domina y pone condiciones, y si no las aceptas, te machaca, te erradica, te persigue, te corta, te cierra las puertas, etc. Entonces, bueno, pues este acercamiento de Arabia Saudí con Irán a mí me ha dejado perplejo. Sí, y con Brasil. Recordemos que Brasil está liderando de alguna manera el grupo de Sao Paulo. Sí. Y de alguna forma es el que representa a toda América Latina, es decir, o Sudamérica por lo menos, y que pueden erradicar el dólar, que están queriendo quitar el dólar. Hace años, yo me acuerdo que hablabas de que el águila iba a ser desplumada y lleva camino. ¿Qué ocurriría con Estados Unidos si el dólar deja de ser referencia? Viene a la quiebra. Sí, eso está en manos de China. Solamente que China no quiere llegar a ese punto y lo mantiene porque tiene el 60% de los bonos norteamericanos, de la deuda del Estado de Estados Unidos. O sea, que tú sabes, cada gobierno emite deuda y lo compran, ¿quiénes? Los poderosos. Tiene el 60%. Imagínate tú, si la deuda de Estados Unidos son varios billones, en términos... Sí, España tiene 1,5 billones, imagínate. Imagínate tú los billones de deuda que tendrá Estados Unidos, pues el 60%. No puede permitir que caiga el dólar porque pierde una fortuna inmensa China. Entonces, ¿cómo va a hacer? Primero va a ir bajando la compra de deuda, ya no va a comprar deuda, sino que cuando se va a amortizar, ¡pumba!, no compra más. Segundo, va a intentar usar la deuda para comprar y comprar propiedades, empresas y esto y lo otro, que lo está haciendo a la chita callando. Porque claro, los mercados son tan sensibles que si un pez gordo como China vende muchos dólares, se viene abajo todo el mundo. Entonces todos salta la alarma. Es un equilibrio muy difícil, ¿no? Pero hay juegos de te cambio esta empresa te pago en deuda, y la deuda continúa y no afecta para nada, en el sentido de que no desequilibra, ¿no? No es una deuda exigible inmediatamente. Y entonces, pero está difícil en un mundo global, y por eso tienen que ir rompiendo esa globalización. Pero que Arabia Saudita se haya acercado a Irán, que es, vamos, carne y uña con Rusia, pero carne y uña, O sea, vamos a dejarlo bien claro. Y ahí rompen, o paralizan temporalmente la guerra entre chiitas y sunníes, ¿no? Claro. Porque son las dos cabezas de... Bueno, si eso era irreconciliable, se odian a muerte desde los orígenes del Islam, ¿no? Según las dos ramas que se formaron, reconociendo uno al ¿cómo se llama?, al califa, y otro, en cambio, a la hija de Fátima, ¿no?, de Mahoma, y sus seguidores. Entonces ahí están los suníes y los chiitas, que se formaron por esas dos ramas, que creen que la legitimidad la tiene su fundador, diríamos, ¿no? Pero todo esto es una estrategia económica. Irán tiene petróleo, Arabia Saudí para aburrir. Y entonces ahora la moneda que están queriendo instituir es amparada en oro y petróleo, porque de ninguna manera van a permitir esos países que les obliguen a poner autos eléctricos si tienen
petróleo, ¿para qué va a fumárselo? ¿No? Entonces, esto, Europa ha sido manipulada, engañada en un quijotismo ecológico malvado. Ha entrado porque ha pactado, porque hay ahí satanismo, porque hay ahí afanes oscuros, pero no van a poder imponer a China y a Rusia y a estos países, a India y ni a Brasil, todo, ni a África. Resulta que China, a la China callando, me suena, pues ha ido tomando posiciones por toda África. Increíble. ¿Por qué? Porque se tiene que asegurar de las materias primas. Sabemos que la colonización era por causa de las materias primas y por eso los países colonizadores hicieron estragos. Todos estragos. Inglaterra hizo estragos en India. Y entonces China no lo está haciendo con una colonización bélica, sino con una colonización económica e industrial. Y entonces les ponen plantaciones, les ponen carreteras, pues increíble, o sea, les ponen tranvías, les ponen... Y como los gobiernos que no pueden pagar eso, lo pagan con materias primas, y punto, ¿no? ¿Entiendes? Entonces... y ya se tiene arraigadas ahí sus fuentes de materias primas, lo cual es principal por si acaso le boicotean. Porque Estados Unidos es la madre del boicot, la que abre el grifo y la que cierra el grifo. Cerró el grifo a Venezuela y de repente, un poco desequilibrado el Biden, quiso volverlo a abrir y darle la alfombra roja otra vez a Maduro. Unas locuras que dices, ¿esto qué es? ¿No? Y bueno, pues yo creo que viene precisamente el desplume de Estados Unidos, sin duda alguna, porque si se descubre este ataque de la OTAN a Rusia al entrar en Ucrania, eso le puede desprestigiar a Estados Unidos y a la OTAN de una manera increíble, porque además todo el mundo está en contra de una guerra atómica. Nadie, salvo los demonios que se frotarían las garras, estarían de acuerdo con una guerra atómica. Hombre, estos que quieren destruir la humanidad sí estarían también contentos, porque ahí sí que las 2/3 partes de la humanidad que quieren eliminar, pues se eliminarían con unos cuantos bombazos, ¿no? Pero lo malo es que también les afectaría a ellos, claro, probablemente, porque aunque tengan sus búnkers, ¿no? Y yo creo que vamos a ver en estos bloques pues zarpazos importantes, porque claro, están empezando a ponerse muy tensas las relaciones.